El abogado del jefe de Estado, el señor Benji Espinosa, ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, doctor Espinosa? Buenas noches, bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. José Ana, siempre un placer. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Espinosa. Nuestra primera pregunta, ¿cuántos cuestionamientos resolvió el mandatario? ¿Cómo vio esta citación que se desarrolló esta mañana en la Fiscalía? Sí, el señor presidente de la República ha contestado por un lapso de alrededor de 4 horas un conjunto de preguntas, creo que más de un centenar, que se han referido a tópicos diversos que por mandato de la ley, en el artículo 324 del Código Procesal Penal, no puedo revelar y manifestar el contenido, pero sí les puedo decir que cada una de las preguntas que ha formulado el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, han sido contestadas. En ningún momento el mandatario ha hecho uso de su derecho a guardar silencio. Ahora, doctor Espinosa, ¿las preguntas han sido solamente de parte del Ministerio Público o también se han incluido ahí de algunas partes involucradas también en esta investigación de la defensa, por ejemplo, del doctor Silva o del exministro, de Transportes y Comunicaciones Silva, o de los parlamentarios de Acción Popular que también están dentro de esta investigación? Una pregunta importante, José, porque me permite establecer en las declaraciones indagatorias de investigado, bajo las reglas del Código Procesal Penal, no puede intervenir ningún abogado de coimputado, lo manda el artículo 84 del Código Procesal Penal, y solo interviene en este caso parte presumiblemente afectada Procuraduría, nosotros como defensa, el presidente como investigado y los fiscales que hacen preguntas. Pero te aclaro que ni la Procuraduría ni la defensa técnica hemos formulado repreguntas, porque las repreguntas se hacen cuando hay un aspecto oscuro, ambiguo, confuso o incompleto. Y no ha habido ni oscuridad, ni ambigüedad, ni incompletitud en las respuestas que ha dado el señor presidente. Consideramos que han sido cabales, satisfactorias y claras. Entonces, ¿se han sentido más tranquilos o más conformes con el actuar de la Fiscalía de la Nación en este caso? Porque cuando la fiscal acudió también y le mandaron las preguntas por escrito, no estuvo muy conforme, la fiscal Taquire, para ser precisa, no estuvieron muy conformes porque decían que habían preguntas un poco repetidas, que habían preguntas de las partes involucradas. Eso es importante porque hoy hemos ejercido el derecho a objetar preguntas prohibidas o indebidamente formuladas conforme lo manda el artículo 170 del Código Procesal Penal, y de hecho, frente a las objeciones que hicimos, la Fiscalía reconsideraba y reformulaba las preguntas. ¿Cuántas preguntas se han tenido que reformular, doctor Espinosa? Sí, alrededor de 3 o 4 preguntas se han reformulado, pero siempre con el ánimo no de obstruir ni dilatar, sino de que se cumpla la ley y se haga la pregunta conforme corresponde, porque hay una técnica de interrogatorio que seguir. Por ejemplo, a un investigado no se le puede sugerir la respuesta, que es colocarle en la boca la respuesta. A un investigado no se le puede contestar por actos que son de terceros, o a un investigado no se le pueden hacer preguntas compuestas, es decir, más de 2 porque lo puedes confundir. Entonces, ese tipo de cuestiones tienen que controlarse, para eso está la defensa, pero todo se ha hecho en un clima de cordialidad, de respeto mutuo y de cortesía. Ahora, doctor, usted se refiere a investigado, por ejemplo, pero en esta citación que se le hace al presidente es como testigo, ¿no está investigado o también ya está anexando con lo otro que también está haciendo el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, donde el presidente está en otra condición? Es que precisamente el presidente ha declarado como investigado en la investigación que abrió la Fiscalía de la Nación en la carpeta 64-2022, donde tiene como investigado al ex ministro Silva, a los congresistas de Acción Popular y últimamente al presidente de la República. Quiero dejar claro que esta declaración no supone de ningún modo que se reconozca la competencia de la Fiscalía para investigar. Lo que supone es que el presidente está dando muestras de colaboración que se ha pedido. Yo considero que acá podría resumirse en que el presidente colabora con la justicia y muestra transparencia con el pueblo. Eso se ha reclamado mucho y creo que es un gesto político importante que era necesario transmitir a la sociedad y a la nación. Y
¿El fiscal de la Nación lo puede volver a llamar? ¿Puede volver a ser citado el presidente Castillo? Sí, siempre que ocurra alguno de estos dos supuestos. Uno, porque se incorpora nueva información, existen nuevos elementos de convicción, datos, indicios, indicaciones, informes, sospechas que haya que aclarar. O dos, cuando exista algún defecto en la actuación de la declaración. Bajo esos dos supuestos, la ley dice que se puede ampliar una declaración. Ahora, doctor Espinosa, conocíamos las respuestas del jefe de Estado cuando la fiscal Taquire le envió este cuestionario para que sea absuelto, y llamaba mucho la atención ahí cuando, por supuesto, respondió muchas de estas interrogantes, pero eran respuestas muy cortas, no hasta monosílabas en algún sentido. ¿Así han sido las respuestas que ha dado ahora el mandatario o han sido más amplias, digamos, más explicativas, más argumentativas? Más explicativas, más amplias, pero algunas han sido cortas, porque, fíjate, el tipo de respuestas depende del tipo de preguntas. Hay preguntas que requerirán un relato más amplio, pormenorizado, puntilloso, pero hay otras que merecen ser contestadas de manera corta, escueta o bastante cerrada. Va a depender entonces siempre el tipo de respuestas, o están condicionadas al tipo de preguntas que se formulen. Y doctor, una pregunta para los que de leyes también no sabemos mucho, nos están preguntando también en las redes sociales de Latina Noticias, el tema de la tutela de derechos. ¿Eso van a esperar igual la resolución? ¿Tiene algo que ver o todavía puede tener para que se pare la investigación? ¿O con eso solo se quería parar esta citación fiscal? Para que nos explique ahí el tema cómo va, porque todavía están esperando una resolución de esa audiencia. En efecto, estamos esperando el resultado, el fallo, la decisión del señor juez supremo de investigación preparatoria, pero definitivamente la tutela de derechos no era para evitar la declaración, y creo que hoy eso ha quedado absolutamente claro. En realidad la tutela de derechos es para proteger la Constitución y para hacer vigente y que se respeten los derechos del señor presidente Pedro Castillo, que a nuestro criterio y juicio jurídico vienen siendo conculcados, afectados y desconocidos por la Fiscalía. ¿Por qué a ningún expresidente se le ha investigado? Porque la Constitución, que siempre ha dicho que el presidente no puede ser acusado entendiéndose por perseguido, se cumplió, pero con él se le dispensa un trato discriminatorio, desigual, pese a encontrarse en la misma situación que los otros expresidentes. La Fiscalía de la Nación es incompetente para investigar a un presidente de la República en funciones por fuera de los alcances del 117, pero esa discusión, hoy estamos en la espera de que reciba un pronunciamiento del Poder Judicial. Hasta el momento todavía no hay una decisión. Que será de pronto estos días, ¿no? Porque hay un plazo, claro, que se establece, me parece, de 3 días aproximadamente, aunque podría extenderse de pronto esto, no tanto. Ahora, respecto a esta situación, digamos, si el Ministerio o el Poder Judicial resuelve favorable esta tutela de derechos a los intereses que ustedes persiguen, ¿qué va a ocurrir a continuación con las declaraciones que ha dado el mandatario frente al Ministerio Público hoy? ¿Estas podrían ser tomadas por, digamos, el fiscal de la Nación en la investigación que se le sigue al presidente o no deberían ser tomadas? No, si el señor juez supremo estimara, declarara fundada nuestra pretensión de tutela, indefectiblemente esta declaración perdería su validez jurídica, porque el presidente, según el criterio que adopte el señor juez supremo, ya no sería investigado debidamente. Si no está investigado debidamente, entonces mal se ha hecho en tomarle la declaración como investigado, y por tanto esa declaración es nula de pleno derecho. Esa sería una consecuencia inmediata, por ejemplo. Pero hay que esperar el resultado del Poder Judicial. Yo confío en que el juez supremo esté evaluando todas las aristas jurídicas, legales, constitucionales, convencionales que hemos expuesto, y sabe que su fallo es trascendental, sabe que su fallo es histórico, que sabe que de su fallo se va a derivar cómo se entiende la Constitución como una norma política de referencia o meramente aspiracional, o una norma jurídicamente vinculante, obligatoria, mandatoria. Es muy importante lo que va a decidir el señor juez supremo.
Doctor Espinosa, usted ha estado, por supuesto, como parte de la defensa en estos días acompañando, el día de ayer también reunido con el presidente, hoy desde muy temprano también reunido. ¿Cómo ha sido la actitud del presidente frente a todo esto que ha tenido que pasar el día de hoy? ¿Cómo ha estado él? Bastante sereno, ha tomado con prudencia, porque un presidente de la República como primer magistrado de la nación es lo que le corresponde. Finalmente no enervarse por algunas situaciones que se presentan, porque precisamente le hemos informado y mostrado de que en realidad las acciones que son inconstitucionales, más temprano que tarde, finalmente dejan de tener validez, cuando así lo declara el Poder Judicial. Pero ha habido una muy buena actitud y debo reconocer y subrayar acá, poner de manifiesto, la cortesía y el respeto que hemos recibido de parte del señor fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, que ha estado presente durante toda la diligencia, que ha participado como corresponde. Al señor presidente de la República como primer mandatario le corresponde que participe en su diligencia de declaración indagatoria solo el fiscal de la Nación, y así lo ha hecho. El fiscal de la Nación ha sido el que ha participado en esta diligencia importante y hemos colaborado con la Fiscalía en todas las preguntas que han tenido a bien formularle al señor presidente. Ahora, doctor Espinosa, también quería preguntarle por este cambio de actitud que ha tenido el jefe de Estado, el presidente Pedro Castillo, porque hasta hace unos días rehuía, digamos, un poco a entrevistas, a responder preguntas. Se le criticaba mucho porque también se mostraba más confrontacional con la idea de acudir siquiera al Congreso de la República o a la Fiscalía a responder, por eso recibió este cuestionario, etcétera. Había un cambio de actitud. Esto también de pronto ha sido por una asesoría que ustedes les han dado, una recomendación que ha recibido de parte de su defensa que usted integra, del doctor Pachas además. Sí, pero sobre todo debemos reconocer que hay siempre una actitud para escuchar y saber tomar buenas decisiones, escuchar consejos y darse cuenta sobre todo de lo que quiere la población. Eso es importante, porque claro, jurídicamente el presidente tenía muchas armas, podría haber guardado silencio, podríamos haber solicitado una reprogramación hasta que resuelva el Poder Judicial, pero no se ha hecho eso, se ha dicho muy bien. Es más, se le dijo, según ley a usted le corresponde que el fiscal de la Nación lo visite. ¿Pero por qué ese cambio de actitud, le preguntaba? Porque evidentemente el presidente considera que eso es un cambio de actitud compatible con un demócrata. Pero se reconoce el cambio de actitud, ¿no? O sea, sí ha habido una diferencia. Y qué bueno que se reconozca y se entienda que tenemos un presidente que sabe escuchar, tenemos un presidente que es tolerante con la crítica, que tiene propósito de enmienda, que tiene mira de mejora. Yo creo que eso es muy importante para la salud de la nación. Doctor Espinosa, para terminar nada más, muy rapidito, este mismo cambio de actitud del que habla José, ¿lo va a tener también la primera dama Lilia Paredes? ¿Va a acudir si es que vuelve a ser citada y ya no guardará silencio? Pero ahí hay una diferencia que es importante remarcar. Es que doña Lilia Paredes se le pretende criminalizar el ejercicio de su derecho y eso no lo podemos permitir. Todas las personas tenemos derecho. Los periodistas tienen derecho a informar y si informan no pueden recibir una querella. Y las personas, los testigos, tienen derecho a guardar silencio y si guardan silencio no pueden recibir una denuncia por eso. Entonces, lo que hay que hacer valer es el respeto a los derechos, por encima de quien sea, porque la justicia es ciega en ese sentido. No depende de quién eres, no depende de cómo te llamen, no depende del cargo que tengas. Depende de que seas ser humano y como dice el artículo 1 de la Constitución, debe tratarse a la persona siempre como el centro del Estado y la sociedad. Doctor Espinosa, la última, antes de pronto de terminar la entrevista, ¿el presidente Castillo irá al Congreso, a la Comisión de Fiscalización o los recibirá en Palacio de Gobierno? Sí, se están evaluando las alternativas todavía, no hay una posición tomada, no se ha fijado. Pero sí va a declarar a la comisión. Eso es lo que se va a ver. Hay voluntad de declaración, eso sí debo subrayar. Ahora, la forma y algunos análisis jurídicos que tienen que hacerse previamente también debe destacarse, porque lo que sí me preocupa como abogado
que la Comisión de Fiscalización reconozca, y ayer ha notificado el señor presidente, reconozca que lo que está investigando la Comisión del Congreso es lo mismo que está investigando la Fiscalía de la Nación, lo cual es inadmisible, porque una persona no puede estar sometida a una doble investigación, o sea, no hay persecución múltiple. Claro. Yo tengo que defenderme por los mismos hechos a la Fiscalía y por lo mismo al Congreso, ¿no? Si es que la Fiscalía investiga algo, ningún Claro, pero órgano son instancias puede abocarse a una diferentes, causa doctor Espinosa, ¿no? Una es una instancia judicial, la otra es una instancia política. Y ahí hay un tema, porque lo están citando desde la Comisión de Fiscalización. No sé si ustedes van a pedir la reprogramación, porque la citación es para el 21 y el 21 ya se tiene previsto un consejo descentralizado, donde el presidente, por supuesto, participa. Sí, es que esa es una opción. Además que, fíjense, cambian la situación, varía la situación del presidente, del testigo investigado, y lo primero que hacen antes que recibir información es, ya le probamos la declaración. Es que yo creo que hay que tomar las cosas con prudencia, con calma, ir paso a paso, ¿no? Perfecto, doctor Espinosa. Muchas gracias por su tiempo, muy amable por estar con nosotros gusto. en esta edición. Buenas noches, permiso. Buenas nuevas, malas nuevas.